Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en este día a través de estos medios. Les invito a que me acompañen en el estudio que tenemos para el día de hoy. Lleva por título Aprendemos más en nuestras experiencias por el Valle de Lágrimas que las de las cumbres del éxito. Y yo les pregunto, ¿por qué Dios nos permitirá atravesar por esos valles de lágrimas que suelen venir a nuestras vidas? ¿Qué lecciones tendremos que aprender? ¿Qué nos estará queriendo enseñar el Señor a través de esas pruebas y dificultades que se nos presentan? ¿Qué áreas de nuestra vida necesita el Señor sanar, enderezar, afinar, fortalecer y restaurar? Cualquiera que sea el propósito, su palabra nos dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Les invito a que nos ubiquemos en la epístola del apóstol Santiago. Cuando hablamos de esos valles de lágrimas, nos referimos a esos procesos y situaciones difíciles que se presentan en nuestras vidas. Metafóricamente podríamos describirlo como esos lugares de sufrimiento, de quebranto, esos sitios de soledad, de desierto, esos momentos de angustia, de aflicción, esos tiempos de pesar, de desánimo y o depresión. Y un dato curioso es que en el valle, en Israel, en tiempos bíblicos, existió un lugar que se llamaba como el Valle del Llanto Lágrimas. La Biblia nos dice en el Salmo 84, versículos 5 al 7, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. No es lo mismo estar en el valle solos que estar acompañados. Al acercarnos al Señor y apoyarnos en su palabra, hallaremos muchos y abundantes manantiales de aguas vivificantes para nuestra alma. No tengamos miedo de enfrentar esos valles y atravesarlos. Las pruebas se disiparán y Dios estará con nosotros para conducirnos a esas aguas de reposo y de tranquilidad donde encontraremos descanso en esos verdes pastos que nos impartirán fuerzas y aliento espiritual. La Biblia dice en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en Isaías 58:11 dice la Escritura, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué precioso es saber que podemos enfrentar esos valles con la ayuda de nuestro Dios. La epístola del apóstol Santiago fue escrita por el medio hermano del Señor Jesús, un líder y pilar prominente de la iglesia en Jerusalén, que estaba constituida a su vez por judíos mesiánicos y cristianos de todas partes. Fue conocido Santiago como un gran pacificador y un hombre de oración. Esta epístola es conocida como una de las primeras que se escribieron y fue dirigida a esos judíos cristianos que fueron esparcidos entre todas las naciones fuera de Jerusalén y que vivían en la diáspora. Huyeron, según el libro de Hechos, capítulo 8, los primeros versículos, a raíz de la persecución que se había desatado. Y al ser desterrados estos judíos de los hogares lejos de sus familiares, tampoco fueron recibidos con los brazos abiertos por sus nuevas comunidades. Así que Santiago decide escribir esta epístola para proveerle a esta comunidad de judíos cristianos un manual para la vida cristiana. De hecho, la epístola de Santiago es considerada como un manual para la vida cristiana. Su mensaje está condensado en una serie de breves mensajes y metáforas que retan a la comunidad de creyentes de cómo deben vivir su vida cristiana. La epístola de Santiago es influenciada por dos fuentes principales. El Sermón del Monte, que se encuentra en los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo, y el libro de Proverbios, específicamente los primeros 9 capítulos. Cada enseñanza que esboza el apóstol Santiago la trae de forma independiente, sin embargo, la enlaza de forma magistral entre sí. Los temas que aborda el apóstol Santiago en esta epístola es
soportar las pruebas, la importancia de tener paciencia, la sabiduría para poder confrontar las demandas de la vida, la oración que persevera en los momentos difíciles, la fe y las obras como una señal contundente de la fe que tenemos en nuestro Dios, la vanidad de las riquezas, la tentación, la dobleza en el ánimo, la importancia de que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, lo que es la verdadera religión, el control que tenemos que tener de nuestra lengua, el dominio que tenemos que tener de nuestro carácter y cómo poder tener paciencia en los momentos difíciles. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Santiago. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué los cristianos debemos tener gozo en medio de las pruebas? Esto suena como medio extraño, ¿verdad? A nadie uno lo anima, ¿verdad?, a que se alegre cuando vienen las dificultades. Pero el apóstol Santiago insta a la comunidad de creyentes a que en medio de las pruebas se mantengan con gozo y alegría en sus corazones. ¿Por qué la paciencia es una virtud tan fundamental en nuestra vida cristiana? Porque es la paciencia el medio que Dios utiliza para poder forjar nuestro carácter, templarlo y producir en nuestras vidas esos frutos que Él desea. ¿En qué consiste esa obra completa que produce la paciencia? Vamos a ver. De hecho, la traducción lenguaje actual de este pasaje dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer a todo lo que Dios les ordena. Así que cuando hablamos de paciencia, la paciencia, aparte de ser un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, es la voluntad para esperar. Es la capacidad de confiar y esperar en medio de las dificultades. Una persona paciente es una persona que tolera con calma y confianza las demoras de Dios que pone en su vida en medio de las pruebas. Dios necesita enseñarnos a esperar en Él. Salmo 40, versículo 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Así que cuando todo marcha bien y según lo esperado, no es difícil tener paciencia. Sin embargo, cuando las cosas no están a nuestro favor, la paciencia resulta un proceso bien complejo. Pero la Biblia dice que es importante que tengamos paciencia, que tengamos la capacidad de confiar y esperar en Dios en los momentos de prueba y sobre todo en medio de esos valles de lágrimas. ¿Qué significa el apóstol cuando nos dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa? La palabra perfecto es una palabra que Santiago repite alrededor de 7 veces en su carta y se refiere a esa plenitud e integridad que debe estar presente en la vida de todo creyente. Dios desea que esa paciencia nos lleve a perfeccionar su obra en nuestras vidas. Si necesitamos la paciencia, permitiremos a Dios completar lo que nos falta en nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice claramente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hebreos 10:36 nos dice: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Así que sin duda alguna, la paciencia es necesario para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. En Santiago capítulo 5, y les invito a que lo busquemos, capítulo 5, los versos 7 al 8, dice la Escritura: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que en estos versículos el apóstol Santiago, ¿verdad?, nos recuerda que en medio del sufrimiento debemos ejercitar la paciencia, y esa paciencia la tenemos que tener hasta la venida del Señor. De hecho, ese pasaje en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben tener paciencia. Anímense porque la venida del Señor está cerca. En otras palabras, que durante ese proceso de espera, de aguardar pacientemente en el Señor, Dios trabaja en nuestras vidas. Su Espíritu interviene en nuestras vidas para producir en nosotros esos preciosos frutos que Él anhela adornen nuestra vida en Él. Así que, hermanos, tengamos paciencia. Y la Biblia dice aquí que afirmemos nuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. En el versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y hay un componente bien importante de esta paciencia, y es la oración. La oración que debe ser una constante en nuestra vida. Dios nos insta en su palabra que perseveremos en la oración. Y si alguno de nosotros está pasando por dificultades o nos encontramos pasando por momentos de tristeza, oremos a Dios y depositemos en el Señor todas y cada una de nuestras preocupaciones, para que así pueda Dios guardarnos, ¿verdad?, de todo mal, según Él ha prometido en su palabra. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y Dios nos insta aquí a que oremos, porque la oración es el recurso más poderoso que Dios nos da para que podamos fortalecernos en medio de las pruebas. La Biblia dice en Hebreos 5:18 que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no es diferente el propósito de Dios para nuestras vidas cuando nos permite atravesar por esos valles de lágrimas. Tenemos que aprender también a confiar y a obedecer a nuestro Dios. El llamado de Dios en este versículo es que oremos y le adoremos. Y la Biblia dice en el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Y es que, hermanos, en los momentos difíciles nos resulta complicado adorar al Señor, alabarle y bendecirle, pero la Biblia nos insta a hacerlo en todo tiempo. Dios nos hace con estos pasajes de Santiago un llamado para que no nos desesperemos, para que entendamos que todas las cosas Él las sabe hacer perfectas en su tiempo. El Salmo 27:14 dice, y con esto vamos a ir terminando: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Miremos, hermanos, los valles de lágrimas, según nos describe el Salmo 23:4, como esas oportunidades que Dios nos está dando para que mediante el ejercicio de una espera paciente podamos alcanzar su perfecta voluntad y sus propósitos para nuestra vida. La Biblia dice en 2 de Corintios 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recordemos que los valles de lágrimas son esas oportunidades que Dios nos da para que nosotros podamos no solamente recibir su consuelo, sino que podamos ser portadores de ese consuelo a aquellos que sufren. Dios siempre estará presente, acompañándonos, asistiéndonos, revitalizándonos con su palabra, sobre todas las cosas con su promesa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aprendemos más en nuestras experiencias por el valle de lágrimas que en las de las cumbres del éxito. Dios les bendiga.